Bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Colombia tiene una tradición de diálogo internacional que casi siempre mira hacia el norte. Es una decisión que tuvieron nuestros gobiernos desde hace un siglo largo de atender a eso que se llamó el respice polum, mirar siempre hacia el norte. Sin embargo, este gobierno y este momento de cambio ha insistido y ha decidido entender que somos parte del mundo, que los diálogos con lo que llaman el sur global son fundamentales, que necesitamos tener agendas multilaterales, así el multilateralismo hoy tenga ciertas tensiones, para algunos está en crisis y para otros simplemente se está transformando y está cambiando. Tengo el gusto hoy de tener aquí a un invitado muy especial, Mauricio Jaramillo Jacir, vicecanciller de Colombia. Gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Juan David, un saludo, un verdadero placer estar aquí. No, al contrario, gracias por aceptar. Creo que vamos a tratar de conversar con tranquilidad porque sé que tu cargo te impide pronunciarte sobre ciertos asuntos y no es la idea de estas conversaciones tampoco crear ni buscar polémicas innecesarias. Yo quería empezar preguntándote por algo que te he oído repetir en varias entrevistas. Para ti el multilateralismo no está en crisis, simplemente se está transformando, está cambiando y hay muestras de ello plausibles. A veces los medios colombianos, uno los oye en la mañana insistir en que la ONU no sirve para nada, en que el sistema de derechos humanos fracasó, en que ellos no tienen ningún poder, que no meten preso a nadie, que no castigan a nadie y que todo sigue igual y que aquí manda Estados Unidos e Israel. Tú tienes una mirada distinta, tú eres politólogo, internacionalista, académico, sobre todo tu vida ha estado en la academia. Exacto. Y me gustaría escuchar cuál es tu análisis entonces de ese cambio de agenda que tiene el mundo tras 80 años de una especie de sistema que hoy vemos cambiar de todas maneras ante nuestros ojos. Sí, lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que hay, bueno, lo primero es que yo entiendo que hay impotencia, entiendo que hay frustración. Por eso cuando la gente dice el sistema está muerto, digamos que yo encuentro eso lógico. Ahora, obviamente, como tú bien apuntas, discrepo. Y discrepo por dos razones. Primero, porque me parece que detrás de eso hay una, ¿cómo es que se dice? Profecía autocumplida. Uh-huh. Y es que yo creo que hay sectores reaccionarios, antiderechos, enemigos del derecho internacional y del sistema de Naciones Unidas, que están interesados en que se acabe. Entonces ellos han venido repitiendo el verso de Naciones Unidas no sirve, es inocuo, no... Ponen a circular la idea de que Naciones Unidas es un gobierno mundial. Naciones Unidas no es un gobierno mundial. Naciones Unidas no tiene el poder. Naciones Unidas es lo que los estados hacen de ella. Y en segundo lugar hay una idea, también se desprende de lo que tú planteabas, muy punitiva, de que si la gente no ve que Naciones Unidas use la fuerza, arreste a un presidente, entonces no sirve. Y desacreditan el sistema de cortes, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad. Y me parece que es decir que está muerto es como plantear que ante la crisis, por ejemplo, a ciertas crisis humanitarias, los derechos humanos no sirven. Sí, es decir, que a partir de Srebrenica, o de Ruanda, o de Biafra, o de Darfur, o de Gaza, entonces digamos, acabemos con los derechos humanos. El sistema de Naciones Unidas nos ha permitido hoy imponer que el mundo, que la humanidad se haya apropiado de ciertos principios. Los objetivos de desarrollo sostenible, el derecho internacional humanitario, los enfoques transversalizados como de género, niñez, discapacidad, etc. La descarbonización. Entonces creo que también ha habido una falta de perspectiva histórica y cierro diciendo que a veces ya en el paroxismo pues de este perversión de responsabilidades se dice que, por ejemplo, el genocidio en Gaza o la crisis en Kibú o lo que pasa en Afganistán es culpa de Naciones Unidas. Como la gente dice, ¿y dónde está Naciones Unidas? No, lo que quiere decir es dónde está Netanyahu y dónde está la sociedad internacional y dónde están los gobiernos que hacen poco por Gaza, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces incluso se desplaza la responsabilidad de los peores vejámenes como el genocidio en Gaza. La gente culpa más a veces a Guterres que al propio Benjamín Netanyahu. Y ahí es donde yo creo que hay que entender que el sistema está bajo asedio frente a una inédita ofensiva brutal. Pero yo no creo que esté en crisis, creo que más que nunca está vigente y vivo.
Esa pregunta, esa respuesta final sobre los derechos humanos y Gaza es la que más se menciona hoy, como si la ONU pues pudiera detener un genocidio que nos Exacto, duele a todos, todos los exactamente. días y cada segundo, y valga la oportunidad para volver a decir que nos solidarizamos con el pueblo palestino y que condenamos este crimen de lesa humanidad por parte del Estado de Israel a los palestinos. Sin embargo, la ONU no tiene ese poder. Lo que sí tienen ese poder, y ojalá no te comprometa demasiado la respuesta, son los países más poderosos del mundo, Ujú. que uno le da la sensación que están retrocediendo ante, obviamente, el poder ya desmedido que tiene Estados Unidos en materia tecnológica, militar, económica y cultural, por supuesto, que es un tema del que vamos a hablar más adelante. ¿Qué es lo que está pasando en ese reequilibrio de poderes y por qué no se puede detener algo que está ocurriendo dramáticamente, insisto, cada segundo ante nuestros ojos y es la muerte de miles de personas en Palestina? Yo podría hablar incluso, no solamente para no comprometerme, pero yo creo que hay que hablar del norte global y el sur global, que, sé conceptos, que son conceptos que a mucha gente no le convencen. Pero sin duda yo creo que esta es, Juan, la ruptura contemporánea más importante entre lo que antes era el tercer mundo, la periferia, lo que hoy sería el sur global y esos países poderosos y desarrollados. Es decir, nunca antes había habido una ruptura eh, tan significativa. Antes pues tuvimos los países no alineados que tenían un poco la ventaja de que eran mayoritarios, eran muchos, pero no tenían peso. Y por ser tantos, me parece que se diluían los mensajes. Mi impresión hoy es que el sur global es mucho más compacto. ¿Por qué? Porque ha encontrado espacios más pequeños y por ende más sólidos, donde la posición no se diluye tanto. Tienes, por ejemplo, los BRICS. Ujú. Luego uno puede discutir si Rusia y China hacen parte del sur global o no. Yo creo que en términos discursivos, sobre todo China hace parte de ese sur global. Está IPSA, en donde estuvo India, Brasil y Sudáfrica. Está la misma CELAC. Están estos intentos de conexión entre CELAC con África, como el que vamos a tener este año. Están los países árabes, cada vez más cohesionados después de muchas décadas de unión. Entonces mi impresión es que este es el momento del sur global y que un poco hay un desconcierto generalizado por la indiferencia de esos estados del sur global, sobre todo estados del norte global, perdón, que en el último tiempo habían sido muy enfáticos en la defensa de los derechos humanos. Entonces cuando uno ve que ante semejante tragedia como la de Gaza, semejante genocidio, esos estados, ojo, no solamente no reaccionan, porque el problema no es que, es decir, lo de Ruanda fue que no reaccionaron, Mm. reaccionaron tarde, ¿no? 6 meses después, en Biafra no se reaccionó, en Srebrenica sabemos que los cascos azules se retiraron y estos paramilitares mataron a 8.000 musulmanes. Acá el problema no es solamente que no han reaccionado, el problema es que están financiando, están legitimando, normalizando y apoyando el genocidio. Y eso en el sur global me parece que eso no va a tener reversa. Y no te hablo de los gobiernos, donde ha habido de todas maneras un efecto. Te hablo de la gente del sur global. Y obviamente incluso en el norte uno lo ve. Tú vas hoy a Europa y la gente está muy decepcionada. Hay autocensura en algunos estados donde cuando te manifiestas por Palestina te muelen a palos. Entonces creo que este ambiente de autocensura está creando una ruptura y lo que vemos es que pues dependemos de los países del sur global, de Colombia, de Chile, de Brasil, de Sudáfrica, de Indonesia, de México, que son los que están activando los circuitos de reacción internacional para detener el genocidio, que yo creo que lo vamos a detener, no en los tiempos en que quisiéramos, Y de China pero mandando un mensaje a todos estos la países. defensa de China de la multilateralidad yo creo que es algo para celebrar. Ujú. Es algo para celebrar y eso no quiere decir que asumamos una postura acrítica frente a China, frente a lo que pueda pasar internamente, pero es indudable que hoy, como te digo, hay un despertar, hay un rechazo, que la gente quisiera, yo también, que tuviera un efecto más inmediato, pero de lo de Gaza el mundo no vuelve igual. Es imposible, no va a ocurrir. Como no volvimos igual después de la Shoah, como hubo una ruptura en Ruanda, en Darfur, lo que pasa es que esto es un Darfur agravado. E insisto, yo creo que esto el norte global no va a poder lavarlo nunca. A veces concebimos el mundo
en sus dramas, en sus tragedias, en sus genocidios, en sus violaciones de los derechos humanos como algo lejano. Y yo creo que donde este momento estuviera sucediendo en un gobierno, digamos, de derecha tradicional, de las que han ocurrido en los 2 siglos de republicanismo en Colombia, probablemente estaríamos alineados con el otro sentido de la historia, con el norte global, porque así nos percibían en América Latina como un país de derecha, digamos, alineado a los destinos de Estados Unidos y del norte global. ¿Qué ha significado ese cambio de mirada, de destino y de situarse con respecto a la conversación global? Tú que has estado ya adentro del gobierno. Yo creo que eso significa, eso tiene 2 significados para mí. El primero es que esos gobiernos, especialmente los 8 años de Uribe y los primeros 4 de Santos, los 4 de Duque, fueron gobiernos que se alejaron de consensos que existían en el Estado colombiano. Se alejaron además de lo que la Constitución del 91 reza en materia de política exterior, que es una vocación latinoamericanista, apegada al derecho. A la gente a veces se le olvida, con Uribe fuimos de solamente 3 estados de América Latina apoyaron la guerra en Irak. Una guerra que fue evidente, flagrante, patentemente ilegal. Una guerra que pasó por encima de toda la institucionalidad internacional. Apoyamos la guerra en Libia, en el gobierno de Santos. Votamos en contra sistemáticamente de Palestina, en los gobiernos de Uribe y en el gobierno de Santos. Al final, por la puerta de atrás, reconocimos a Palestina de una manera indigna para el pueblo palestino. De una manera en que nadie asumió la responsabilidad política, como si reconocer a Palestina fuese un acto que tenga que hacerse en la clandestinidad. Yo le reconozco eso a Santos, pero también debo reconocer que no era la manera. Y esa es una clase política muy mojigata en política exterior. Muy... Condenamos el bloqueo a Cuba, pero pasito. Condenamos el genocidio en Gaza, pero pasito. Y llegó este gobierno, que es progresista, pero que lo que hizo fue honrar la promesa de la Constitución del 91. Colombia es parte, y se habla más bien del Respice Similia, porque somos parte del sur global, y yo creo que hoy Respice Similia no es solo enaltecer la vocación latinoamericanista, sino de ese sur global. Acuérdate los diálogos que tú propusiste del sur tiene la palabra. Yo creo que es lo que ha hecho Colombia. Bueno, nos toca a nosotros hablar ahora. Si nadie va a denunciar lo que está pasando con los migrantes, bueno, pues nosotros sí. Pero a un migrante no lo pueden meter en un avión esposado, porque no es un criminal. E insisto, en caso de que lo sea, tiene derechos. Bueno. Tiene derechos porque es que hay unos derechos que son imprescriptibles, son irrenunciables, hay un derecho procesal, hay unas garantías, etc. Que nadie quiera hablar de los palestinos, pues nosotros sí. Que nadie quiera hablar de la descarbonización por lo que está pasando en Ucrania, nosotros sí. Entonces me parece que ha sido un gobierno, para bien o para mal, critíquenos si quieren, pero hemos sido consistentes con la Constitución del 91 y con lo que se espera de un gobierno ni siquiera progresista, Juan. Un gobierno humanista que crea en los derechos humanos, en la multilateralidad y en el derecho internacional humanitario. En eso sí me parece que no ha habido fisuras, pues luego podemos tener la discusión y criticar. Entonces, más que un cambio, yo lo que creo es que ha habido una retoma de esos ideales del 91 que se fueron extraviando. La gente se acostumbró. Nosotros somos aliados de Israel y promovemos guerras en el extranjero. No, eso fue un invento que nos metió el gobierno de Uribe y parte del gobierno Santos. Afortunadamente creo que este gobierno nos recordó que América Latina es una zona de paz y que históricamente hemos tenido una vocación en ese sentido. En ese sentido, hay 3 agendas que creo que son centrales en lo que ha propuesto el presidente, y desde su liderazgo, por supuesto, la Cancillería, más allá de las personas que la han dirigido o han estado al mando de ella, la institucionalidad misma. Uno es el cambio climático, que creo que es una agenda en la que se ganó una agencia global importante, a donde uno vaya por fuera de este país. Hay un comentario sobre esa conversación, sobre la misma COP que ocurrió aquí, que fue una COP absolutamente distinta, y los liderazgos que aquí movieron en los temas. ¿Por qué no empezamos hablando de esa agenda del cambio climático? ¿Y por qué aquí resulta, como las otras 2 de las que vamos a hablar, siempre tan despreciable, si se quiere,
estos temas, digamos? Aquí hay una especie de castigo permanente a que cualquier tema que rebase un poco la conversación parroquial y local son temas que no nos incumben, porque, por ejemplo, aquí nuestra contribución al gas carbónico es mínima y nosotros no tendríamos nada que hacer, no nos corresponde a nosotros. Esos son problemas de los grandes, mejor dicho. ¿Qué piensas tú de la agenda del cambio climático y de lo poco que a veces la clase política quiere entender que hacemos parte del mundo y que esta agenda es transversal y que es importante para nuestro destino? Con la agenda del cambio climático pasa como con buena parte de los temas internacionales. Yo creo que nuestra élite, nuestro establecimiento, a diferencia de los otros establecimientos latinoamericanos, es un establecimiento muy chauvinista, muy obsesionado consigo mismo, muy Colombia es el centro del mundo. Mi impresión es que, por ejemplo, el establecimiento mexicano, el establecimiento brasileño, para hablar como de dos países grandes, es un establecimiento que por haberse parte del formado afuera, ellos iban, se formaban en Europa, etcétera, aparte seguramente en el exilio, era mucho más cosmopolita. Mi impresión es que muy a pesar de que estas élites colombianas se formaron en el exterior, muchos de ellos, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en España, es como si no les hubiera pasado por el lado todo eso que significa estar afuera, que es tener perspectiva frente a tu propio país, como dice Vallejo. Yo me di cuenta del español del colombiano estando en México. Adentro es muy difícil porque no tienes suficiente distancia. Y ese chauvinismo que no es, pues como dice mi amiga Sandra Barda, parroquialismo. El parroquialismo me parece muy, muy clasista. Uh-huh. Que hay como un desprecio por lo regional. Pero sí hay como esa obsesión nacionalista ha hecho que cualquier compromiso internacional se presente bajo la forma de un dilema. Entonces, adaptarnos al cambio climático, cualquier política que se adopte en ese sentido, atenta contra los intereses de los industriales, atenta contra el crecimiento económico. Entonces, de eso no se come, de eso no se vive. Somos un país, tú lo acabas de decir, irrelevante. Entonces nos vamos a enfrentar a las grandes potencias del norte global y es que acá, pues como dijo Al Gore en el famoso documental, es que acá no hay dilema. Es que no hay nada que hacer. Como dice Greta, pues hay que reaccionar como si la casa se estuviera quemando. No hay alternativa al calentamiento global. Entonces esa es una clase política que cree en las teorías conspiracionistas que hablan de un cambio climático como parte de la agenda de una internacional comunista que se quiera apoderar del mundo. Pero tiene que ver con nuestra alergia por los temas cosmopolitas e internacionales. Y esa agenda cosmopolita hoy la tiene el progresismo. Esa debería ser una agenda de Estado. Entonces me parece a mí que una de las grandes resistencias tiene que ver con esa élite que, insisto, a pesar de estar expuesta al mundo, nunca ha entendido los cambios internacionales. Pero también porque es una agenda capturada en esos sentidos liberales y neoliberales y conservadores del país, uh-huh, en sus relaciones internacionales con las corporaciones y las empresas. Es decir, es el extractivismo, es el negocio. Hablamos de Israel y si hablamos de Israel hablamos de los negocios de seguridad que existen en Colombia desde los años 70 y 80. Si hablamos de otros países, Bélgica, España, Italia, hablamos de mineras, en fin, hay unas relaciones que son relaciones más corporativas con el mundo, que no pueden imaginar este tipo de asuntos, porque de imaginarlos tendríamos que poner límites a esa producción, a esa extracción y a ese enriquecimiento de muchas de estas élites, ¿no? Fíjate, ahí pues estoy de acuerdo y añadiría solamente una cosa, y es, ahí nos falta como una revolución. Eso lo dice, si no estoy mal, es AMLO. En algún momento dado nos separamos de España, esa fue nuestra primera independencia. Luego hay una separación entre la religión y el Estado, en el caso de México con Benito Juárez. En el caso nuestro es una separación que todavía yo creo que estamos peleando. Pero luego hay una separación que es más importante aún, que es la del poder financiero del poder económico. Eso no ha ocurrido. El poder financiero con la hiperfinanciarización de la economía a partir de la década de los 70, cuando empieza a surgir una riqueza que ya se desliga del trabajo, que es lo que dice Tomás Piketty. Él dice, llega un momento, y Mariana Mazzucato,
A partir de los 70 ya el origen de la riqueza no es el trabajo, ya es la especulación. Es coger un capital y moverlo. Y por moverlo de un lugar a otro, tú empiezas a obtener unos márgenes de utilidad absolutamente desproporcionados, con efectos que lo hemos visto en las crisis financieras de la década de los 90, de comienzos de siglo en el sur global y obviamente en el norte global. Lo saben los españoles, los griegos, los chipriotas, los italianos, los irlandeses, etc. Entonces, ese mundo corporativo que vive de la especulación, que vive del extractivismo, que vive de la explotación, yo creo que controla parte de la política. Es un poder fáctico muy difícil de sacar de la política. A eso se ha enfrentado ese gobierno. Este gobierno y en general los gobiernos progresistas. No puedo referirme a las elecciones, pero lo haré en términos generales. La forma en que las corporaciones, por ejemplo, se meten a las elecciones, faltando 3, 4 meses, y crean un candidato porque tienen recursos, renunciando a los partidos, a la militancia, al discurso, a la formación, te da cuenta de un neoliberalismo tremendamente agresivo, depredador, que está acabando con la política y que hoy es una de las formas más efectivas de antidemocracia, que son los poderes fácticos, contra los cuales no se puede luchar. Es muy difícil, la correlación de fuerzas es absolutamente en favor de ellos. Y creamos evidentemente unas verdades que nos han convencido de que no podemos vivir sin esos recursos o sin la extracción de esos recursos, que tiene que ver con la segunda agenda, que creo que Colombia ha tenido de alguna manera una voz distinta y un énfasis distinto, que es lo que llamaríamos los albores del neoliberalismo, el llamado de Richard Nixon a hacer una guerra contra las drogas y su fracaso, pero uno de sus principales escenarios, nuestro país. Principales porque no es el único tampoco, quiero decir, tampoco somos los únicos que han vivido esto, tenemos una especificidad y tenemos evidentemente una historia al respecto. Y sin embargo el gobierno le ha medido a tener la discusión por otras partes. Ya no solo ve a uno el presidente diciendo hay que despenalizar, porque a lo mejor se entiende que eso no es tan evidente ni es tan fácil, sino que hay que rodear las discusiones sobre las plantas, sobre una legislación que es mucho más compleja en lo que se supone tendría que ser también un cambio de mentalidad frente al tema de las drogas. ¿Cómo has visto tú la agenda del gobierno y cuáles serían los cambios y las diferencias frente a la constante colombiana de convertir su territorio en un laboratorio quizás de pruebas militares contra este tipo de plantas y de sustancias? A diferencia del anterior tema del cambio climático, donde este gobierno sí ha sido disruptivo, es la primera vez que un gobierno se para en la Asamblea General de Naciones Unidas y en 3 discursos seguidos habla del tema de medio ambiente en los términos de urgencia que se requiere y en los términos radicales en que lo ha hecho Petro. En el tema de drogas yo creo que sí hay una continuidad que también se nos olvida, que es el interés del Estado colombiano. Pasa que ahí, insisto, la derecha capturó un poco al Estado y nos hizo pensar que sus intereses de clase eran los intereses del Estado colombiano, entre ellos el discurso de la droga. Pero acá al principio, que tú conoces bien, de corresponsabilidad, que es una de nuestras reivindicaciones históricas, en este gobierno volvió. Que ese era un principio que se abandonó con Duque, que era el principio de, bueno, los llamados países consumidores tienen que asumir una responsabilidad proporcional a esos grados de consumo, a esos grados de poder, no solamente por el consumo, es por el poder adquisitivo. Porque que la cocaína sea tan consumida en la primera economía del mundo, pues obviamente va a tener efectos en nuestra economía y va a servir y en el mundo, es decir, no es una droga que se consuma, insisto, en un país cualquiera, es la primera economía del mundo. Entonces eso te altera la estructura económica, como ha sido en nuestro caso histórico. Y luego ahí yo creo que el gobierno ha sido, y ahí sí hay una parte disruptiva, en que se ha metido en el discurso de la droga en varias dimensiones. Hay una que tú también conoces bien, una dimensión cultural, que tiene que ver con un pasivo del Estado colombiano, a diferencia, por ejemplo, de lo que hizo Bolivia durante mucho tiempo, que fue recoger la trayectoria cultural de la hoja de coca. Nosotros nunca lo hicimos. Siempre hablábamos por allá con Gaviria y con Samper y con Santos más o menos de, la corresponsabilidad, pero nunca incorporamos el acervo, la trayectoria cultural, por ejemplo, de la hoja de coca. Siempre dijimos, eso de pronto los bolivianos, pero nosotros no, de pronto los pedacitos, pero nosotros también. Nosotros también, ojo, acá también hay un carácter sagrado que complejiza también el debate. Complejiza muchísimo incluso nuestro propio discurso hacia
la despenalización, no digamos legalización, pero digamos que despenalización o mayor regularización o como se le quiera concebir. Se han hecho esfuerzos en la multilateralidad a partir de Viena y hay gente muy buena como Marcela Tovar, como Germán Calderón. Bueno, en lo cultural tú conoces el trabajo de Catalina Ceballos. Entonces hemos hecho eso, pero ahí sí como la palabra que no le gusta a Margarita Rosa, la narrativa de los medios hegemónicos ha sido siempre, aquí la droga es legal, certificación, no certificación en Estados Unidos. Eso es un capítulo importante, no lo niego, y ahí hay una discusión de si un Estado se puede atribuir el derecho de decirle a otro si está haciendo las cosas bien o mal, cuando además hay un tema que es compartido, que es multinacional. Los medios no hablan de nuestras peleas para sacar de la lista de sustancias prohibidas la hoja de coca, no se habla del acervo cultural, no se habla de la discusión científica. Nosotros vamos a convocar a un panel de expertos para empezar a replantear este régimen prohibicionista. Entonces yo creo que el gobierno ha sido disruptivo en ciertos asuntos, especialmente en recoger esa trayectoria cultural, ha mantenido nuestros compromisos como Estado en materia de corresponsabilidad, y creo que en la droga ha habido, en el enfoque más bien, ha habido una defensa de la multilateralidad muy relevante, muy eficiente, que desafortunadamente no salen los medios y ni siquiera el debate se traslada, porque también el debate es muy simplista, es legalizar versus penalizar, y yo creo que hoy insisto, la discusión va mucho más allá de eso y hay sectores ahí injustamente excluidos. Hay que regular, por supuesto, hay que pensar en los usos científicos también de las plantas, no solo en los culturales. Hacen parte también de una posibilidad de economía para regiones que han sido capturadas por estos cultivos y que no lo eran, como todo lo que es Nariño y el Catatumbo. El tercer tema grande, hay muchos más y eso es lo que me parece también interesante de comprobar cómo un gobierno en 3 años ha movido tanto una agenda de conversación internacional y cómo se ha posicionado. Y tiene que ver con lo que has insistido una y otra vez en esta conversación, y es en los principios de integración latinoamericana de la Constitución del 91. Nuestras relaciones con Latinoamérica, y por eso me reí hace un segundo, han sido también bastante paradójicas. Me reí porque suponemos que los indígenas, la coca, están de Ecuador hacia allá, que aquí no tenemos nada que ver con eso porque las élites han creado también esas ideas, cuando tenemos obviamente más de 115 pueblos indígenas en este país, 65 lenguas distintas al español, pueblos afro, colombianos, palenqueros, raizales, rom, campesinos. Es decir, tenemos una interculturalidad muy grande que nos ha hecho perder de vista que somos parte de un mundo que no estaba dividido como lo conocemos hace 200 años, ni hace 500, que era un mundo que alguien, que los originarios o los pueblos ancestrales llamaban Abya Yala. ¿Cómo ves el tema de la integración latinoamericana? Creo que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo en el tema de la CELAC. Tomar un liderazgo ahí fue muy importante. El evento que se hizo en Santa Marta hace unos meses creo que fue determinante. Así no hayan venido y se hayan burlado algunos medios también de que no vinieron los más importantes. Sin embargo, en medio de toda esa celebración de que puede haber una integración, también hay muchas tensiones, porque tenemos el tema venezolano, que es un tema con el cual se ataca al gobierno permanentemente, a su no condena de la dictadura o del gobierno venezolano, y tenemos obviamente unas fronteras con complejidades muy grandes. Ecuador, con el tema anterior que estamos hablando. ¿Cómo es entonces el tema de esa integración latinoamericana frente a desafíos que creo que sí tienen que ver con integraciones regionales, porque si no, no vamos a poder enfrentar los retos de esa nueva multilateralidad que hablábamos al principio? Yo creo que por primera vez en mucho tiempo, con este gobierno, Colombia se reconoció en su entorno natural, que es el de América Latina y el Caribe. Nosotros siempre fuimos un país muy snob, nosotros no somos andinos, porque es que los andinos son más los pueblos indígenas, y acá pues los indígenas son una minoría por allá apartada con la cual no nos sentíamos identificados. De espaldas al Caribe, de espaldas al Amazonas, al Pacífico. Al Pacífico ni hablar, es así ni hablar. Sí, sí. Y creo que aquí nos está pasando un poco lo que creo que Carlos Fuentes decía de la Revolución Mexicana,
que sé que, bueno, mucha gente progre no le gusta a Carlos Fuentes, pero dice mucho del alma latinoamericana en cuanto a que él dice la Revolución Mexicana para él fue cuando llegaba Pancho Villa y Emiliano Zapata, norte, sur, y llegaban a los palacios de la oligarquía mexicana y se miraban por primera vez en el espejo. Y decía, la revolución fue eso. Fue un México que se empieza a reconocer como pueblo, que se descubre como pueblo, que se encuentra y que se encuentra ahí meto yo mi cosecha, en la demanda por la tierra. Colombia no ha tenido eso en términos en términos de pueblos, no nos hemos encontrado, ni siquiera el conflicto, que es algo tan, digamos, tan dramático que nos debería como convocar, ni siquiera eso nos ha convocado. No hemos tenido ese proceso revolucionario que yo creo que este gobierno está tratando de hacer parcialmente. No lo puede hacer a través de una revolución. No lo puede hacer. Hay demasiadas fuerzas reaccionarias. Y eso en el caso latinoamericano está ocurriendo. Tuvimos una cumbre del Pacto Amazónico en agosto del año pasado. Hemos revivido nuestros circuitos con el mundo andino. Nos hemos proyectado hacia el Caribe, como tú bien dices, ejerciendo un liderazgo muy vocal en CELAC. Y aquí viene algo que me parece una bomba que va a dejar este gobierno y que yo, la verdad, me siento muy orgulloso de estar participando en eso. Y tiene que ver con el primer encuentro institucional grande de América Latina y el Caribe en el marco de la CELAC con África. Pues un continente que pues nosotros siempre hemos históricamente denostado. Hemos visto, como dice Francia Márquez, para nosotros África son las imágenes de la gente de nuestra generación. Sí, we are the world. Exactamente, sí. Como la solidaridad del mundo y unos cantantes por allá en Nueva York, etcétera. O la tragedia de Somalia a mediados de los 90, del hambre. Y en realidad el África subsahariana tiene un montón de lecciones, un montón de saberes. Está cambiando la cooperación. Ya la cooperación no es que los estados ricos nos den plata. La cooperación también es una corporación de saberes, culturas, de artes, de lecciones aprendidas de procesos que hemos compartido, porque pues ellos también han sido colonias, han sido explotados, han sido víctimas del racismo estructural e institucional. Entonces creo que para resumirlo un poco, creo que Colombia, este gobierno ha sido capaz de, primero, reactivar un poco esa vocación latinoamericanista que estaba muerta, que estaba dormida, que solo salía por allá esporádicamente. Yo también le reconozco al gobierno Santos, por ejemplo, haber condenado vehementemente el embargo a Cuba, el bloqueo criminal a Cuba, el bloqueo además ilegal. Pero ya, hasta ahí, no más. Mi impresión es que este gobierno se la jugó por América Latina. Habló duro, condenó, incluso se ganó problemas por haberlo condenado. Y ahora creo, pues viene un reto importantísimo que es nuestra relación con África, y también, hay que decirlo, se firmó un acuerdo de cooperación marco con China, a pesar de lo que se decía, que eso es una ofensa. No se está ofendiendo a ningún tercer país. Nosotros somos un país soberano, no se está ofendiendo a ningún tercer. ¿Qué es que Petro hipotecó el futuro? No dijeron eso cuando Gaviria hizo la apertura económica. Uh-huh. No dijeron que Gaviria sí hipotecó nuestro futuro. Sí lo hipotecó. Uh-huh. Cambió radical, estructural, para mal, el mapa de nuestra economía, en detrimento obviamente de nuestros campesinos. Entonces ahora, insisto, un acuerdo marco que los gobiernos en adelante pueden decidir qué superfluo, qué profundo va a ser. Entonces diversificamos, y me parece que eso nos ubicó en las coordenadas del sur global, partiendo de la base de que, insisto, nuestra vocación es ante todo latinoamericanista y caribeña. Hay un tema hoy que es central en nuestra discusión, y lo es desde hace 20 y tantos años, desde cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia de la República en Venezuela. Es un tema que evidentemente no tiene una lectura unívoca, que no puede ser absoluto, que tiene diferentes momentos históricos, que eso también se le olvida a la gente. Y sin embargo es un tema al que he visto tus entrevistas te llevan constantemente, sí, para un poco hacerte responsable, si se quiere, de tener contradicciones o de apoyar unos regímenes autoritarios, según algunos, para otros que abrieron caminos en el país vecino. ¿Cómo ves la relación con Venezuela y qué crees en el fondo que puede empezar a dibujarse en este nuevo horizonte que también, valga decirlo, y lo escribí en una columna, sufrió una invasión
y una violación de su soberanía por parte del gobierno de Donald Trump, y eso no se nos puede olvidar, pase lo que pase. Lo que se cometió ahí fue una violación, no lo estás diciendo tú, lo estoy diciendo yo. Entonces me gustaría escuchar un poco cuál es esa relación que ves tú con un país que en el fondo va a definir define siempre nuestro presente y nuestro futuro, porque la integración económica con ese país podría hacernos crecer de una manera decidida. Lo primero es que yo pensaría que históricamente hay que separar la condena de los autoritarismos de las ideologías. Los autoritarismos hay que condenarlos. Ya no hay nada que hacer. Las violaciones a los derechos humanos y no se le pueden endilgar a una ideología. O sea, una cosa es el totalitarismo como un fenómeno deplorable, como dijo Hannah Arendt, y otra cosa es asociarlo al comunismo, asociarlo a la izquierda, asociarlo al socialismo, porque no, el socialismo no tiene por qué llevar al autoritarismo, creo que está comprobado. Hay ejemplos en todo el mundo de un socialismo democrático vivo, que además ha conseguido conquistas para la humanidad que ningún movimiento de derecha jamás. Luego, eso aplicado al caso de América Latina, y bueno, yo también deploro la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Creo que eso rompió una tradición pacífica que tiene América Latina, revivió, no se nos olvide, América Latina tiene una historia de intervenciones catastróficas, Juan, catastróficas. Es que no hay, Guatemala, no hay operación limpia. Guatemala, por ejemplo, que tú mencionas. Y la gente se olvida, derrocaron a Arbenz. Sí, y hubo una guerra civil. Y en el marco de esa guerra civil hubo un genocidio al pueblo itzil. Juan Bosch, Joao Goulart, Salvador Allende, fueron golpes que terminaron en épocas de torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. Entonces yo, obviamente, primero, pues decir que obviamente deploro que se hubiese pensado que eso pueda ser limpio, que eso pueda ser una salida. Eso no es ninguna salida. Es un retroceso democrático que nos va a costar mucho tiempo, creo yo, a los latinoamericanos reponernos. Luego soy optimista en cuanto a la relación con Venezuela. Me parece que este gobierno hizo lo que correspondía, que es, yo creo que las relaciones entre los pueblos van más allá de lo que puedan ser afinidades o desacuerdos ideológicos. No podemos condicionar las buenas relaciones a la sintonía ideológica, porque si no, eso implicaría que América Latina está condenada a la fragmentación. Y los disensos hacen parte de la política. El disenso está muy satanizado. Entonces, pensamos diferentes, tenemos que estar, no podemos coincidir en nada, ¿no? Podemos manejar migración, podemos manejar el tema de droga, la relación con África, ¿no? Nosotros hoy estamos en una orilla distinta de muchos gobiernos latinoamericanos, pero en la relación con África estamos todos. Y eso tiene que pasar con Venezuela. Ahí cerrar consulados, cerrar la embajada, es muy costoso. ¿Para quién? Para la gente que vive en frontera. En Venezuela tenemos 2 millones de colombianos, acá hay, no estoy mal, 2.73 millones de venezolanos. Son ellos los que sufren cuando se cierran los consulados. Y en cuanto a la transición, diría que depende de los venezolanos y las venezolanas. No lo puede decidir nadie desde afuera. Y si hay que contribuir, sí contribuirá. Pero creo que hay que abandonar cualquier salida que coquetee con intervenciones militares, porque insisto, el repertorio, no solamente en América Latina, es en África subsahariana, en Medio Oriente, por favor. Irak todavía no se ha repuesto, Afganistán no se repone, Libia es un completo desastre, toda la zona del Sahel hoy vive los estragos de una intervención que dejó un vacío de poder, insisto, con efectos que no se sienten en quienes decidieron la intervención de la OTAN en el 2013 o 2012. Entonces sí, yo creo que esto nos da la oportunidad, Juan, para rechazar una vez más un injerencismo que comprobadamente es fracasado. La parte final de la conversación quería hablar de algo en lo que eres experto y has sido profesor y escribiste un libro y alguna vez hablamos de trabajar juntos y que creo que es un vacío que ha tenido este gobierno, y me hago responsable, por supuesto, habiendo sido ministro. No paré de insistir, pero evidentemente incidir en las formas institucionales y en las conformaciones del Estado colombiano, pues no es fácil cambiar esas formas y sobre todo las
digamos, las formas de intervención institucional en el mundo no son fáciles, y es el tema de la diplomacia cultural. Colombia no tiene un verdadero plan cultural para el mundo, y eso hay que decirlo. Tenemos 10 millones de personas colombianos viviendo en diversos lugares del planeta. Y digo que no lo tiene porque no tenemos ni siquiera agregadurías culturales, no tenemos una visión. No estoy diciendo que no haya habido personas como las que has mencionado, que han hecho sus mejores esfuerzos, ni más faltaba, pero son esfuerzos inanes, incluso como el propio mío, digamos, de hacer algunas cosas. ¿Qué hay que hacer para que este tema de la diplomacia cultural y de entender que la cultura es realmente, o las culturas son realmente una posibilidad de apertura también para el disenso, para el diálogo, para ocupar lugares distintos en el mundo a los que ya ocupamos en las mentalidades y que han empezado a cambiar gracias a la obsecuencia del presidente y de ciertos liderazgos que se han escuchado, pero que no son suficientes ni serán suficientes hasta que entendamos que la batalla, como dice Gramsci, es cultural, porque lo es, porque Estados Unidos ha logrado un predominio también por tener un dispositivo cultural lo suficientemente potente para capturar ideologías, ideas, sensibilidades. Se han esforzado otros países como México, como Brasil, estoy hablando de América Latina para que no crean pues que esto es solo del norte global, Argentina mismo en algún momento, hoy pues lamentablemente no. ¿Qué hay que hacer para que esto entre en nuestros horizontes y no dependa de una pequeña oficina con unas cuantas dólares para poder atender una cosa que yo creo que es un país por fuera de Colombia? Y además es una gran posibilidad, creo yo, en la cual tú has trabajado mucho tiempo. Sí, yo creo que lo primero es abandonar del todo la idea de que la diplomacia cultural es equiparable, que eso en la práctica ha pasado mucho con la marca país. Lo primero es entender que la cultura son disensos, que no nos vamos a poner de acuerdo y que los disensos hacen parte de la democracia y hacen parte de nuestra identidad. Creo que ha habido un abuso con el tema de la polarización y los desacuerdos. A la polarización se le culpa de todo. El problema de este país es que estamos polarizados. No, el problema de este país es que la gente es violenta. El problema de este país es que la gente le matan por decir lo que piensa. Se ha dicho que la política del odio mata, que la política del... No, en Colombia la gente no la matan la gente en Colombia, ¿dónde la matan? En el Catatumbo, en Nariño, en Cauca, en Chocó. Y no la matan por polarización. La matan, por ejemplo, por el negocio de la droga. Entonces lo primero es que hay que desatanizar el disenso, el desacuerdo, la diversidad. Porque yo creo que detrás del proyecto neoliberal hay un proyecto homogeneizante. Claro. Eso fue lo que hicieron los militares en Guatemala. En Guatemala el genocidio etcétera, al que me refería en los 80, buscaba homogenizar. Estos tipos son menos que animales. Hay que tener una sociedad blanca, al extremo mestiza. Entonces me parece que hay que retomar la diplomacia cultural en el sentido de la cultura no tiene por qué generar los niveles de atracción. La cultura no tiene por qué estar al servicio ni de la inversión, ni del turismo, ni de lavarnos la cara. Y en el caso de Estados Unidos lo que ha habido, de hecho en el cerebro lo digo, es más poder blando, que es lo que se ha querido. Aquí hubo un gobierno que incluyó el concepto de poder blando en su plan de desarrollo, el de Duque, en donde la cultura se instrumentaliza a favor del poder. ¿Y qué pasa? Que entonces ocurren cosas como lo que pasó en alguna feria del libro de Madrid, que yo creo que tú sabes, sí, que un gobierno se le dio porque como estos autores no hablan bien de Colombia, no los vamos a invitar y los vetamos. Y nada, Colombia es Fernando Vallejo. Y Colombia tiene que incorporar, porque la cultura es indomable. Las artes son indomables. Tú no le puedes decir a un dramaturgo, no critiques lo que pasa en Colombia, callémonos. No más series de narcotráfico. Pues es que si somos el primer productor de cocaína, habrá series toda la vida de narcotráfico. No podemos dejar de hablar de lo que somos. Entonces, para mí una política de diplomacia cultural tiene que partir de la base de la autocrítica y del disenso. Y eso aquí no nos gusta. Aquí creemos que lo irreconciliable nos condena a matarnos entre nosotros y esa no es verdad. Entonces, para mí la verdadera apuesta por la diplomacia cultural pasa por descentralizar, recoger los acervos culturales de las regiones, que la política exterior salga de Bogotá, empezar a entender cómo se tramitan los disensos en el marco de la paz
y obviamente una sociedad que sea menos chauvinista. Es que el chauvinismo nos mata, ese nacionalismo, aquí en un momento dado, yo no sé si Fernando Vallejo todavía viva o no viva, no podía vivir en Colombia. Por haber escrito en Ya vi en una... Medellín. Ah, ok. Por haber escrito en un tono hiperbólico, no se reproduzca más a los colombianos. Insisto, al margen de lo que uno piense Fernando Vallejo, no lo quiero defender, solamente lo tomo como ejemplo, Juan. No, a García Márquez le tocó exiliarse. Es que a casi todos, Porfirio Barba Jacob. Entonces yo lo que creo es que tenemos que ser una sociedad menos obsesionada a nosotros mismos y que valore mucho más nuestras diversidades, que no sean tan exóticas, que no estén al servicio del turismo, de la industria, del comercio, sino que estén al servicio de lo más importante que es nuestra identidad. ¿Y hay alguna posibilidad de transformación dentro de lo institucional? ¿Hay una conversación sobre eso? ¿Hay siquiera una discusión sobre eso? Porque evidentemente, y no te voy a conducir hacia una crítica sobre la propia institución en la que trabajas hoy, porque no, tampoco es la idea, pero uno sí quisiera que en gobiernos como los que los dos yo trabajo actualmente, aún para el gobierno, hubiera una reflexión sobre eso. Te pongo un ejemplo, el problema no es crear más cargos para seguir hiriendo a las personas que están en una carrera larguísima, sino es, por ejemplo, reconocer a las personas que ya están fuera. Hay miles de artistas, intelectuales, gestores culturales que viven en Madrid, en Nueva York, en Japón, en todos los lugares, en Corea. Todos estos los estoy pensando es con personas que podría uno decirle, vaya a trabajar a esa embajada. ¿Hay alguna posibilidad de conversación sobre estos temas o todavía nuestra diplomacia está muy lejos de entender que la sofisticación, es más la diversidad y menos las formas de las élites que nos han impuesto cierta idea de lo engolado de lo internacional? Yo creo que la discusión está sobre la mesa. No creo que tengamos ahorita la suficiente perspectiva porque estamos todavía... Este es un gobierno que va a tener que ser valorado muchos años después y que vamos a dimensionar su verdadero impacto mucho tiempo después, Juan. O sea, esto es muy difícil de ver. Lo que sí puedo decir, no es por echarte flores, se lo podría estar diciendo cualquier otra persona. Tener a un ministro de Cultura que hable bajo el código del sur global es un cambio fundamental y es algo que para mí es un síntoma de que estamos en esta discusión. Que eso no pasaba. Eso no pasaba. Antes, insisto, la cultura era un poco el sector que era la cereza sobre el helado, el sector de mostrar, no era un sector de poder real, de poder efectivo. Tuvimos contigo un ministro de Cultura que hablaba de Gaza, que hablaba de lo que pasaba en el mundo. Tenemos una ministra, hoy en el caso de Kadamani, que habla todo el tiempo del tema de Gaza, que habla todo el tiempo de geopolítica, que habla de hegemonía, que habla de batalla cultural. Eso para mí implica que eso está ahí en el radar. Y luego pues pongo el caso, no lo quiero cerrar en personas porque tienes razón, no creo que sea un tema tan burocrático, pero si yo miro la trayectoria un poco de Cancillería en los últimos años, los debates en los que nos ha metido el propio presidente, cuando habla de la migración, cuando habla de la descarbonización, cuando se habla del tema de los árabes, no solamente de Palestina, ahora que estamos en CELAC África, mi impresión es que hay un debate acerca de la cultura como un instrumento, como una herramienta. Está bien que sea un debate instrumento cultural, de poder. que eso es lo importante, que entendamos. Yo creo que es bueno debatirlo. Si está claro. bien que yo creo que tú sabes, García Márquez se opuso a la creación del Ministerio de Cultura. Decía, pero ¿cómo van a meter la cultura en una cosa? Eso va a ser un fortín burocrático, eso está mal, la cultura no se puede burocratizar de esa manera. Esos debates son sanos. Yo te puedo decir, yo todo el tiempo los tenía con Catalina Ceballos, nuestra directora de culturales en Cancillería, que tú conoces bien, y ahora con María Angélica García Yate, y creo que es un debate que ha alcanzado a muchos funcionarios, que ha alcanzado a muchas regiones de Colombia. Ahí me parece que el gran reto está en multiplicarlo, ¿no? Que llegue a la sociedad, ponerlo en la agenda. Eso requerirá de años, pero como te digo, yo creo que la verdadera dimensión del cambio solo se va a ver con el tiempo. Esto fue tan rápido, esto fue tan disruptivo, en algunos casos tan violento por la reacción del establecimiento colombiano,
que yo creo que es difícil como entender las dimensiones de lo que finalmente se está transformando. Así como hay críticas, y con esto quisiera terminar, también hay que reconocer trabajos que se han hecho desde la Cancillería, como las cientos, y yo diría casi que miles, de repatriaciones de piezas arqueológicas del mundo. Aún seguimos reclamando, porque así nos lo dicta una sentencia de la Corte Constitucional, la pieza que acá llaman Tesoro Quimbaya, que es la colección Quimbaya que espuriamente regaló un presidente de la República llamado Carlos Holguín a finales del siglo XIX a España, y digo espuriamente porque lo hizo sin permiso del Congreso. Aún seguimos reclamando las piezas que se llevó Preuss a el Museo Arqueológico de Berlín, piezas de la cultura de San Agustín que también fueron sacadas de manera ilegítima. Esas son las luchas que ha dado este gobierno. También, por supuesto, las luchas que tienen que ver con el Galeón San José, en donde la Cancillería también apoyó toda la tarea de convencernos de que Colombia era capaz de investigar eso y no necesitábamos de petroleros suecos, gobiernos extranjeros para extraer un tesoro y repartírnoslo. Me gustaría terminar también con algo positivo, y es realmente una acción política decidida de traer el mundo que nos pertenece, reivindicarlo. Esos son, a mi manera de ver, hechos importantes que tenemos que reivindicar y que tenemos que señalar. Yo creo que una de las batallas que vamos a tener que dar como Estado de ahora en adelante, y que creo que no éramos conscientes en gobiernos anteriores, pasa precisamente por la soberanía cultural y por la descolonización mental. Eso, una persona que insiste mucho de eso es la vicepresidenta Francia Márquez. Es muy difícil, Juan. Eso es una batalla de todo lo que tocaste decir, el salto de tesoro, colección. Estamos maltratando nuestra relación con el norte global. No. Eso hace parte de nuestro proceso de descolonización y hace parte de nuestra identidad como Estado del sur global, reclamar lo que por derecho es nuestro. Y también hay una parte simbólica. Acuérdate cuando AMLO exige pedir disculpas a nuestra potencia colonizadora, lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Si tú comparas eso con algunos países del África, del África toda, magrebí, Mashrek, subsahariana, toda el reclamo frente a sus potencias colonizadoras es un reclamo uniforme, constante, consistente, se unen. Un presidente no le puede decir a Argelia su identidad antes de la colonia, no, eso es inaceptable. Hay ahora en la Unión Africana una declaración para convertir la esclavitud en un delito de lesa humanidad, en una práctica absolutamente deplorable. Eso nos falta un poco, que no solamente las repatriaciones para mí son muy importantes, pero tienen que ir acompañadas de una revolución que es mental, y que tiene que ver con entender que tenemos un lugar en el mundo y que ese lugar del mundo parte de romper, insisto, ese lazo colonial y tener una relación con el norte global entre iguales. Eso es difícil, pero a mi juicio vamos en ese camino. Mauricio, gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Creo que podríamos tener muchas más porque además tienes un gran conocimiento, has sido profesor toda la vida y podrías hacer una pedagogía, que es lo que también queremos en estas conversaciones, que todos aprendamos de este momento. Así que gracias por estar aquí. No, gracias a ti, y aprovecho para felicitarte por este espacio que me parece que era muy necesario. A ustedes gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Nosotros, y digo nosotros, en este momento de cambio no celebramos la llegada de los españoles ni celebramos la fundación de las ciudades hispánicas. Conmemoramos momentos de nuestra historia. No creemos en la hispanidad, sino en América Latina y España en una conversación horizontal. Ese es el sentido de estas conversaciones. No tener la razón, pero sin duda llenarnos de razones. Nos vemos en la próxima.